Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, el podcast que hacemos el equipo de Gobierto, que tenemos una solución para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública con la comunidad de personas que se dedican o nos dedicamos a la contratación. Un podcast hecho por y para los profesionales de la contratación pública para hacer un poco más completo y claro este mundillo tan complejo. Y hoy traigo un tema, madre mía, qué tema, bueno, tampoco es spoiler porque habréis visto el título del programa, pero es un tema que ya sabéis que trae ríos de tinta o océanos de píxeles negros porque es un tema siempre polémico y yo creo que cada vez en alza y es los encargos a medios propios, ¿no? Y para ello he traído a una persona que trabaja en un medio propio y que tiene bueno, vamos a dejar que se presente ella. Así que la primera pregunta, ya sabéis, es obligatoria y es una buena manera de empezar. Elena Ugas, ¿quién eres y por qué la contratación pública? Hola, Sergio, gracias. Bueno, soy Elena Ugas, como ha dicho Sergio, soy asesora jurídica, licenciada en Derecho. Ya llevo unos 25 años de ejercicio, los cumplí este año, y he estado trabajando siempre entre el ordenamiento jurídico y el derecho público, y los últimos años de mi carrera profesional, pues ya sí que centrados en la contratación pública. Al principio al servicio de una corporación de derecho público, de un colegio profesional, y desde hace pocos años, 3 o 4, estoy de directora jurídica en una sociedad mercantil pública que efectivamente es medio propio de sus socios y aquí trabajando y levantando cada día El, el departamento jurídico. el departamento jurídico. ¿Y por qué la contratación pública? ¿Es amor a primera vista o ha sido de esto que el roce ha hecho el cariño? Porque tenemos un poco mitad y mitad. La verdad es que del derecho público fue la parte que más me atrajo. Ah, Sí, y coqueteé con el urbanismo y no nos entendimos demasiado bien. Y finalmente, bueno, pues tropecé con la contratación pública, entré así de soslayo desde el lado oscuro, digamos, ¿no? Asesorando ajá, a equipos que se presentaban a licitaciones. Y sí, posteriormente me picó el mosquito y ya me pasé al sector primero, ¿no? A la administración pública, bueno, en este caso al sector público, institucional, y desde aquí, como medio propio público 100%, pues claro, pero total sujeción para las licitaciones, en la fase de licitación y aquí licitando todo lo que podemos y debemos y más. La verdad es que me parece muy atractivo, es muy ajá, complicado, pero jurídicamente es muy interesante y además wow, me parece un área en la que se puede construir mucho todavía, ¿no? Tenemos esta ley sí. tan expansiva que nos transpone la directiva europea y es todo un reto tratar de ser ágil, ¿no? Y eficiente y cumplir la ley a la vez. Claro, o sea que digamos que había ahí una pequeña chispa inicial que a veces no es fácil de encontrar porque nadie piensa así de primera, yo me quiero dedicar a la contratación pública y demás, pero luego es verdad que encuentras cada vez lo que puede ser casi como encontrarse en Tinder de golpe, luego empiezas a ver cosas bonitas y acaba surgiendo el amor, ¿no? Y ves cosas cada vez más interesantes y todo eso. Pues vamos al tema, y es que el tema es los medios propios, ¿no? Y los encargos a medios propios, como he dicho, una fórmula cada vez más en uso, tanto por lo habitual como por la magnitud. Hay todo tipo de medios propios y demás. Hay siempre polémica acerca de cómo afecta esto a la competencia, a la contratación y todas estas cosas. Y dentro de eso, pues quería hablar contigo un poco desde el lado de los medios propios que, a fin de cuentas, como bien has dicho, en la mayoría de los casos, en muchos casos, sois entes públicos y no dejáis de ser tan públicos como otras entidades, aunque luego parezca que sea como pseudoempresas o lo que sea, ¿no? Entonces, la primera pregunta es muy evidente y es ¿qué aportan los medios propios a la cobertura de las necesidades de las administraciones públicas? Bueno, nosotros aquí en
en el medio propio en el que yo trabajo nos dedicamos a la gestión de servicios públicos. Por lo tanto, Ujú, así por lo pronto lo que aportan es una opción más de gestión de servicios públicos. ujú, En otros casos será una opción más para ejecutar una obra. Al final es un instrumento, ¿no? Un medio propio es un servicio técnico que la administración pública, bajo determinados requisitos que luego ya los comentamos, pues puede acceder ujú, a ejecutar unos servicios o una obra, ¿no? Un encargo a través de sus propios medios. Es ujú. verdad que si uno considera la administración pública, ¿no? Así como con círculos concéntricos, el Sí, sector público institucional, que serían las formas privadas de medio propio, ¿no? Como te has referido a pseudoempresas, las formas sí, privadas de medio propio, pues seguramente estarían, ¿no? Seguramente ahí en el último círculo concéntrico bien. antes de que se termine lo público. Pero siguen Ujú, estando dentro del sector público institucional y bajo la influencia y control de la administración. Por lo tanto, es una opción, lo que pueden ofrecer los medios es una opción de gestión directa para cubrir ujú, de gestión directa o de ejecución de obras directas ujú. para cubrir necesidades de la administración, pero es una opción más. No siempre va a ser la mejor ni la más adecuada, porque va a depender de un montón de cosas. Va a depender del sector, va a depender de qué Ujú, tipo de medio propio, va a depender de qué administración tenga uno, de qué recursos tenga esa administración, de dónde venga y a dónde va y cómo le ha ido, si es que lo ha licitado alguna vez con el sector privado, pues puede que nunca abandone esa vía, porque está claro, a la mar de bien. Es decir, no es una fórmula mágica a la que haya que recurrir siempre, porque el éxito no está siempre garantizado. Está sujeta, como tantas cosas en derecho público, ¿no?, a un análisis motivado en cada caso de necesidades y de posibilidades. Nosotros, aquí donde estoy yo trabajando, somos una sociedad mercantil local, nos dedicamos a gestionar servicios públicos. Entonces, en este caso, ¿qué aportamos? ¿Qué necesidades cubrimos? ¿No? Pues nuestros socios son titulares de servicios sociales, que es a lo que nos ujú, dedicamos. A nosotros, a los de la gente mayor, atendemos a la tercera edad. Pues estas administraciones locales pequeñitas, muchas de ellas tienen ahí, son titulares de un servicio y necesitan ayuda en la gestión de ese servicio. Otras entidades locales de las mismas características tienen esa gestión licitada. Entonces, ¿por qué algunas escogen el medio propio? Pues bueno, pues tendrán sus razones. Estas razones se tienen que justificar y ujú. explicar para dar cumplimiento a los requisitos que luego comentamos, pero al final el objetivo es este, cubrir una Claro. necesidad pública. Y en Ujú, servicios sociales esta necesidad muchas veces viene dada por las especiales características de nuestros servicios, ujú. porque de los servicios públicos, estos quizás sean de los que más impactan directamente en la vida de las personas y además de las personas más frágiles o más Claro. vulnerables. Entonces, el cuidado que uno pueda tener o que la administración quiera tener con la gestión de estos servicios puede que tenga algunos componentes distintos a otros servicios públicos y quizá el encargo a medio propio sea una forma de gestión directa que le permite Ujú, acercarse mucho, aunque no tenga todos los recursos directamente a su disposición, ¿no?, acercarse mucho a la gestión de la persona usuaria, ¿no?, muy en ujú. contacto con el destinatario del servicio. Claro, o sea, esto es como un poco como pasaba antes cuando se iba a aprobar la ley del divorcio, ¿no? Que al final dices, el divorcio es algo que puedes usar, pero lo usas si quieres, no, no es obligatorio. Uno decide si recurre a un medio propio, pues por distintos criterios, entre los que está pues estrategia de contratación, proyecto político, situaciones económicas, incluso condiciones estructurales, ¿no? Pues yo conozco algunas administraciones que están muy vinculadas a su medio propio y dicen, es que haga lo que haga, tengo que salir por mi medio propio y ya está. Me guste o no me guste, es la relación que tenemos en esta casa y ya está, ¿no? Y esa es una cuestión, pues que efectivamente, como bien ha dicho, la ley de contratación da muchas posibilidades y esto da también un conjunto de posibilidades que entra en el entendimiento de cada organismo y de cada poder adjudicador. Ahora bien, eh, una de las cosas que son muy interesantes o que yo creo que es a donde tenemos que ir es a esa relación entre administración y que encarga y el medio propio. Y ahí va un poco, pues claro, has hablado de que depende de las características de la necesidad y las necesidades, cada una tiene lo suyo, pero la relación entre medio propio y administración es bastante más concreta y yo creo que es un condicionante súper importante, ¿no?
en esta relación, ¿no? Yo siempre digo, bueno, primero vamos a ver qué es lo que es inevitable y una vez que valoremos lo que es inevitable ya vemos el resto de opciones que tenemos. Y ahí, en lo que es lo inevitable. ¿Cómo es la relación que hay entre los medios propios y la administración, tanto a la hora de plantear un encargo como a la hora de hacer la ejecución en un encargo? ¿Qué aporta y qué condiciones y limitaciones tiene el medio propio en esta fórmula, en esta relación? El concepto de medio propio hay que entenderlo, si se puede, prescindiendo del ruido jurídico que generan a veces las formas que toman los distintos entes instrumentales, las formas jurídicas que toman los distintos entes instrumentales. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues que si lo ponemos en un plano así como muy llano, uno tiene que imaginar que cada administración pública que forma parte de un medio propio es como si tuviera una planta más en su edificio y tuviera ahí un servicio técnico puesto. Es decir, nunca puede ser una administración cautiva de su medio propio, porque es que no es una relación en un plano de igualdad. Ya. Porque esto conceptualmente está pensado, por grande que sea el medio propio, que ya te veo que me frunces el ceño. No. Esto está jurídicamente pensado, Sí. el concepto nace de pensar que el medio propio es un servicio técnico que ejecuta órdenes Sí. unilaterales a través de instrucciones obligatorias que le da la administración al medio, y se cumple. Entonces, este control a nivel funcional tiene que ser efectivo. Ahí ha habido ríos de tinta, como decías tú, de interpretaciones jurídicas, y ahora, afortunadamente, por fin, esto está negro sobre blanco regulado en la directiva del año 2014, 24-2014, y en la ley de contratos, en el artículo 32. Ahí te dice bien clarito que la administración, el ente propietario, tiene que tener un control, un control análogo al que tiene a sus servicios técnicos, pero esto en realidad lo que quiere decir es una influencia decisiva, una influencia determinante. Estar ahí en las tomas de decisiones importantes y que, por lo tanto, haya una unidad de decisión y que el medio propio no sea autónomo, sea un ejecutor. Sí que es verdad que, como es un servicio técnico, está especializado y tiene conocimientos técnicos, eso es así. Pero quien decide bajo qué condiciones se va a realizar ese servicio es la administración. Y dices, bueno, qué bonito, ¿no? Esto ya en el día a día, ¿cómo lo hacemos? Claro. Pues se hace básicamente a través de dos vías, como dos planos de relación. Uno es el institucional, porque dices, bueno, se crea el medio propio y sea una fundación, un consorcio o una sociedad mercantil, ahí en la norma de nacimiento, llámale estatutos o lo que sea, se tienen que recoger mecanismos de control que regulen la autonomía del medio propio, que no se la permitan, que le tengan ahí bien cogidito. Entonces, cuando esto se lleva ante los tribunales, lo que analizan los jueces, tanto ya bien sean europeos como también los del Estado español, es si esas normas de funcionamiento internas que marcan las reglas del juego para ese medio propio garantizan mecanismos de control a la administración, porque la forma de controlar principalmente es esa. Luego, si es así, si resulta que la administración o administraciones están metidas en los órganos de gobierno de la entidad, que además hay que ser socio para ser miembro de los órganos de administración y por lo tanto no son unos profesionales ahí, unos directivos que tengan su libertad de actuación, que además puede ser pues que determinados socios tengan unos derechos de veto sobre otros, ¿no? Hay distintos mecanismos que, bueno, en la jurisprudencia encuentras para gustos los colores. Una vez analizado que eso se da, otro mecanismo muy importante de relación y para mi modo de ver también de control es a través del propio encargo. Porque existe el plano institucional de Junta General de Socios, si eres una sociedad, ¿no? El Consejo de Administración y luego el encargo, el día a día. Como hemos dicho, yo, ayuntamiento de no sé cuántos, si tengo una sociedad mercantil que me gestiona el agua y es mía enterita, pues no hay ningún problema, porque seguramente yo voy a ser el representante municipal, va a ser el administrador único de la sociedad y ahí el control está garantizado. Pero cuando es conjunto, eso requiere de más refuerzo. Entonces, para que sea conjunto y eso pueda ser, ese control se tiene que seguir garantizando también en ese plano institucional que hablábamos, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues los tribunales y también la ley te vienen a decir, oye, mira, si resulta, vamos a poner por caso Traxa, ¿no? Que es el super mega medio propio reconocido por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo la comunidad autónoma de no sé dónde con un 0,25 va a poder controlar a Traxa? Bueno, es que claro, lo que ha dicho la jurisprudencia es que el control es conjunto y quiere decir entre todos. Es decir, que tiene que haber un consenso en las decisiones. Y lo que tienes que garantizar ya no tiene nada que ver con el capital social. O sea, ahora, para que haya control conjunto en un medio propio muy grande, muy grande, muy grande, pues las administraciones van a tener que participar en el capital social, por supuesto,
Ujú. Bueno, habría alguna excepción a comentar, alguna sentencia del Tribunal de Justicia, pero en general no te la Sí, juegues. en Tienes que principio estar en el lo capital normal es social o que sea tienes que así. participar de la entidad, si no es una mercantil tienes que participar, y luego tienes que estar en los órganos de decisión también. Y tienes que Ujú. estar de forma influyente, de forma representativa. Es decir, tienes que estar tú con un representante de esa administración sentado en la mesa del Consejo de Administración o en el patronato de la fundación o lo que toque, o tiene que estar un representante tuyo a otro socio que tú le hayas nombrado porque representa no sé cuántos, porque somos un montón y no cabemos todos, por ejemplo. Así lo han Sí, interpretado los tribunales y también lo sí, dice sí, así la normativa, una representación directa. Pero dices, bueno, todo eso es muy bonito, pero el día a día, ¿cómo? ¿No? Bueno, claro. está claro cómo funciona, ¿no? El Consejo, la Junta General, pues a través de los encargos. Porque al final, ¿qué interés tiene un ayuntamiento pequeñito en estar en un medio propio tan grande, ¿no? Pues el poder hacer encargos, y los encargos son los que te garantizan también el Ujú. control, en nuestro caso, de la gestión de tu servicio. Porque al fin y al cabo, si vas a hacer una obra que tiene un principio y un final, sin querer desmerecer la ejecución de obras de ningún tipo, eso tiene un impacto relativo, muy relativo, en el buen Ujú. funcionamiento de la vida de los ciudadanos. No obstante, si tú lo que estás haciendo es gestionar un servicio de atención a domicilio, que quiere decir que cuando el personal va a ese domicilio no lo ve nadie, lo que pasa allí dentro, ¿no? Si hay una huelga de basura se entera todo el mundo. Claro, O si claro, el claro, agua no, el abastecimiento de agua no funciona, se entera. Pero si vas a un domicilio donde además la persona que vive allí es vulnerable, ¿no? claro. O dependiente, ¿quién lo ve? Pues entonces la administración, que justamente muchas veces escoge este sistema de Ujú. gestión, ¿no? Para tener esa proximidad con la persona usuaria, lo que hace es lo que dice la ley, artículo 32, pues meter en el encargo un pliego de prescripciones técnicas obligatorias para el medio propio, con controles periódicos de todo tipo, técnicos, económicos, porque esa es su casa. Y lo que está Claro, haciendo es decirle al otro, oye, me vas a hacer esto y me lo vas a hacer así porque es como yo lo quiero. Y además, y también es importante, tiene flexibilidad, porque como es obligatorio para el otro y potestativo para él, puede ujú. gobernar y administrar, y durante la vigencia de ese encargo de gestión dice, pues mira, es que resulta que ha aparecido un sistema de domótica, de atención a domicilio, que ahora lo vamos a implantar y el personal que necesitamos es distinto. Vamos a hacer una valoración de si esto sigue siendo eficiente para hacer esa modificación, hacemos el cambio y venga, para adelante, lo adaptamos. Le da flexibilidad y le da un control en tiempo real. Lo que se viene también mm, hablando como un control de eficacia del servicio, porque Sí, a diferencia de los encargos contingentes que empiezan y se terminan, bien, cuando el encargo es de gestión de servicios, eso perdura en el tiempo. claro. Sí que tiene una vigencia determinada, pero mientras lo estás gestionando, eso dura un tiempo. Y entonces me parece que es una virtud, esa flexibilidad y Ujú. esa capacidad de meterte en tu casa a ver todo cómo funciona, que Sí, en gestión indirecta es más difícil, y más claro. difícil todavía en servicios sociales que son muy complejos, ¿eh? El servicio de Ujú. atención a domicilio, pues son horitas de servicio que uno va colocando para distintas personas usuarias, con distintos trabajadores al mismo tiempo, las planificaciones son muy complicadas y el control y la supervisión de este tipo de servicios, que además son servicios obligatorios que tienen que prestar los ayuntamientos. Sí, En Cataluña, tengan o no tengan presupuesto, es un bien, servicio básico garantizado de todas las personas, ujú. ¿no? Pues claro, puede ser que la opción de medio propio, pues le vean, a algunas administraciones le vean Sí, un valor añadido, ¿no? sí, Entonces, este control, lo ponía el ejemplo nuestro para que se viera bien, sí, ¿no? Cómo controla la administración al gran medio propio, pues tiene esos planos distintos, ¿no? En claro. la organización institucional, que de forma conjunta se aprueba el presupuesto, el plan anual de contratación, se aprueba el modelo de prevención de delitos y Ujú. todo el elenco de normativas de control que un medio propio público tiene que cumplir, Sí, que eso no lo tiene una empresa privada seguro, claro. a pesar de que pueda ser una mercantil, tiene ahí todo un paquete de normas, controles y cumplimientos bastante exigente. Y luego está el plano de mi servicio, cómo me lo llevas. Que eso es lo que decíamos del piso de arriba. Como si Claro. subieras y le dijeras a tu arquitecto municipal, oye, esa licencia cómo la tienes, pues lo mismo con el servicio que hayas encargado, ¿no? Pero siempre en ese plano de desigualdad, de Ujú. inferioridad, de obediencia debida. Sí, 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 entiendo. Pero a fin de cuentas, el propio nombre el propio nombre lo indica, ¿no? Es un medio propio y ahí hay una relación teóricamente de control de la administración sobre ese medio.
Perdona, teóricamente y materialmente. Y materialmente, sí. Me refiero más al tema de la práctica, ¿no? Que hay veces, pues también has señalado tú, que está todo el tema de que los medios propios tienen un conocimiento técnico que no tiene muchas veces la administración y que luego hay veces, para qué engañarnos, que hay responsables de la administración que un poco lo dejan eso como el último de sus problemas, pero bueno, también es cierto que una mala práctica no invalida un mecanismo, simplemente lo que hay que hacer es hacer esa práctica bien, ¿no? Directamente dices, Sí, y supongo que dependerá, porque claro, como claro, decíamos, si depende de la importancia del servicio para tu programa político y ¿no? Si ujú, tus claro, objetivos, quizá el control que, ¿no? Si uno no puede prestar el servicio, quizá no tenga personal para controlarlo, ¿no? Esa podría ser la lógica, pero quizá depende, ¿no? Si vas a hacer determinada obra pequeña, quizá tenga una relevancia, pero mm, desgraciadamente en nuestro sí, sí, sector, después de la pandemia, se ha visto cuál es el impacto de una mala claro. gestión. Entonces, quizá esté más sensibilizada la administración en este sector que Sí, en sí. otros. No, o sea, quiero decir, a lo que me refiero es que, pues igual que hay veces que hay administraciones que no ejercen ningún control sobre la ejecución de sus propios contratos porque tienen 200 cosas, no es prioritario o cualquier historia y luego, pues cuando los problemas llegan hasta el cuello y a lo mejor saltan a la agenda, pero vamos, que a lo que iba es a que muchas veces, y ahí va mi siguiente pregunta, es que es una relación que tiene, me quedan muy claras cuáles son los mecanismos de control y de relación y demás, pero claro, aquí surgen problemas, ¿no? O pueden surgirlos. Puede haber, pues que el encargo no se cumpla o que haya diferencias de criterios o que haya ciertas cosas. ¿Cuáles son estos problemas más frecuentes y cómo se gestionan esta relación cuando la cosa se pone un poquito más incómoda? Bueno, es que, a ver, las incidencias forman parte de la vida en el Ujú, ámbito de los medios propios, en el ámbito de las licitaciones, en el ámbito de la gestión directa mediante funcionarios y en el ámbito del sector privado, ¿no? No, como hemos dicho, el encargo medio propio no es una panacea que lo solucione todo, claro, ni tampoco es una fórmula mágica porque todos son, ¿no? Son personas trabajando, en nuestro caso, al servicio de personas y eso hace que la realidad sea tozuda y a veces ocurren claro. cosas. Pero es que precisamente esos encargos ajustan Ujú, un régimen de obligaciones. Es claro, que el encargo medio propio, la ley de contratos dice que no es un contrato, pero al final es una relación obligacional en toda regla y además es unilateral, es decir, lo que decíamos, no es sí. sinagmática de quid pro quo, no hay una reciprocidad. Aquí lo Ujú, que hay es una compensación de costes a cambio de, ahí tienes tú, tu testamento de obligaciones y cláusulas y prescripciones. Entonces, sí, el control material del desarrollo del encargo es real, es decir, si existe una sinergia en el día a día de ese encargo, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco porque no me sí, sí, atrevo a sí, claro, meterme en encargos de obras, pero en la gestión de claro. servicios públicos, por lo menos en el ámbito social, se trabaja diariamente de común acuerdo, es decir, conjuntamente con los equipos de servicios sociales municipales. Ujú, Entonces, si hay problemas, ellos mandan, hay que arreglarlos. sí, ¿Y cómo se arreglan? Pues lo mismo que los arreglarías con un privado. A un privado quizá le pondrías unas penalidades económicas y aquí te van a exigir, porque es que, claro, es que hay que tener en cuenta que nuestra área técnica, a ver, que tiene ahí bastantes trabajadores, nuestra área técnica no tiene solo sus jefes del medio propio, tiene a los jefes de todas las administraciones titulares de servicios. Y la obediencia debida es respeto del titular en primer lugar. Entonces hay que ajustarlo. Porque, por ejemplo, nosotros que tenemos ahí una pluralidad de servicios y de titulares, no todos nuestros encargos de gestión son iguales, porque claro, nosotros no imponemos el texto es que es al revés, nos viene impuesto y dice, no, porque es que yo la residencia de mayores siempre habíamos hecho esto así y tenemos estas particularidades o ofrecemos estos servicios, ¿no? Entonces, cada encargo es distinto y tú te debes a lo que has pactado con esa administración, a lo que te ha pedido. Pues hay que ajustarse, porque es que claro, la, claro. la- la realidad es que son los propietarios del servicio técnico, son los jefes. Claro, lo que pasa es que
has hablado, lógicamente, de que las incidencias y la gestión del conflicto forma parte también de una relación contractual con un operador privado y esto es impepinable, pero también estoy pensando un poco, mi madre que era maestra, cuando tenía un alumno muy complicado y los padres se ponían del lado del alumno, al final mi madre decía, bueno, pues el alumno pasará de curso y los padres se quedan con el niño, ¿no? Y yo creo que pasa eso a veces con el proveedor privado, que a veces atestiguas administraciones que dicen, mira, qué ganas de que acabe el contrato y a esta gente no volver a verles la cara, pero al medio propio le vas a seguir viendo la cara, ¿no? No, Y eso, bueno, o no para lo mismo, pero muy posiblemente de manera eventual, si el medio es propio, es una relación más fija que con un contrato puntual con un proveedor externo, ¿no? mira, yo si me permites eso lo voy a matizar porque Venga, vamos a matiza, ver. Sí, para eso estamos aquí. vamos a ver. Si se trata de medio propio conjunto muy, muy grande, en el que una Ujú. administración no lo ha creado, Sí, sino que se ha adherido a él, ¿eh? ujú. Para hacerle un encargo de un servicio, oye, si la cosa no funciona, te vas. Claro, Y te vas y ya está, y no cuesta tanto. Al final, si resulta que el medio propio no es uno muy grande al que tú te has adherido, no has hecho el esfuerzo de crear, porque ya estaba creado, pero si no es este caso y resulta que sí que es un medio que lo has hecho tú y que lo has generado tú, yo ya puedo entender que sea difícil revertirlo, pero es que legalmente está previsto. Además, los medios propios se encuentran sujetos a un control de eficacia continuo, que eso quiere decir que la Administración tiene el deber de ujú, ejercer una vigilancia de un funcionamiento eficiente, eficaz, sostenible, es decir, que le valga la pena, que siga siendo la mejor opción. Tú no puedes escoger a medio propio sin haber justificado, por lo menos en gestión de servicios públicos, que esa es sí, una opción eficiente y claro, sostenible. Entonces, claro. si deja de serlo, se tiene que Ujú. revertir. Si es un Vale. medio propio conjunto, tienes que salir. Y si es tu medio propio, tienes que revertirlo. Entonces, podemos entrar en la perversión de a ver quién es el guapo que revierte la creación de esa sociedad mercantil pública de gestión de residuos. Lo entiendo, Pero, pero legalmente eso claro, está en pues la ley. igual que a ver quién es el guapo que rescata un contrato con el que no está satisfecho, pues otra cosa es que no quieras complicarte la vida, pero si existe esa posibilidad, el botón nuclear está y ya está en la práctica de cada uno decidir si lo aprieta o si no lo aprieta, Y ¿no? que luego, Sergio, en realidad a nivel de tramitación, a Ujú, mí me parece que es mucho más complicado constituir un medio propio o adherirte a uno y luego hacer el encargo ujú, y cumplir todos los requisitos de la ley, con los estatutos, con el perfil del contratante, con el 80%, todo el catálogo que tenemos de requisitos, a sí, mí me parece mucho más complicado que licitarlo, claro, porque al final lo que ocurre es que depende de qué servicios, esto administrativamente, jurídicamente es mucho más sencillo, pero claro. luego viene la madre del cordero, que es cómo controlo yo a la empresa que lo está haciendo. Tengo mecanismos, no porque no lo vaya a hacer bien, porque oye, Claro, el sistema de servicios sociales en Cataluña, y yo creo que me atrevería a decir en España también, se en sostiene España, gracias al sector privado, al tercer sector y a la administración. Sin ellos no sí, funcionamos, ¿eh? Pero si se da el caso, que tú tienes claro, ahí un privado que no estás contento y no tienes músculo para controlarlo, pues es mucho más complicado, porque claro. estás afectando al ciudadano. Y aquí va un poco mi siguiente pregunta, y es que pues ya sabemos que los medios propios un poco se han visto por una parte importante de la doctrina o de la comunidad como una gatera para evitar recurrir a la contratación de tal, ¿no? Y como la manera de escurrir el bulto y no querer sacar adelante servicios al mercado que en principio pues con la visión europea de generar mercados y competencia, pues ya has señalado algunos puntos, pero ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta para que el medio propio cumpla esa función que tiene que cumplir de servicio público sin desnaturalizar esa función y que no sea pues exactamente pues esa eh, puerta B para contratar o hacer cosas mucho más fácilmente sin tener que recurrir al mercado y a elementos que quizás puedo controlar menos, pero que están sustrayendo valor al conjunto del mercado. ¿Cómo es esto? Bueno, a mí para empezar me gustaría Ujú, sacarle el juicio de valor peyorativo al medio ujú, propio, porque no me parece que sea una puerta de atrás de nada. En realidad, ya, hoy en día es una opción legal tipificada en la normativa justamente ujú, europea,
como una opción válida y también en nuestra ley de contratos. Es decir, es una opción más que tiene la administración. Sí. Luego la administración la puede usar bien o la puede usar mal. Al final, lo que yo me venía a referir es que no habría que moverse por prejuicios. Y Claro. esa negatividad, ese gran impacto que parece, ¿no? Parece que los medios propios están creciendo mucho, que el mercado no sé qué. No existen datos, en realidad. Existen datos de cuántos medios propios hay, pero yo creo que no existen datos de cuándo han crecido los medios propios en los últimos años y qué actividad económica mueven los medios propios en los últimos años y en qué sectores y para qué. Porque al final yo me doy cuenta, yo que soy como nueva en esto de los medios propios, porque llevo en este deporte de riesgo 3 o 4 años nomás, Sí. y veremos si que resisto, A pero ver, de momento estamos aquí. si llevas 3 o 4 años y estás bien, tan de riesgo no Ni será. tan mal, ¿no? Ni tan mal. Bueno, lo que iba a decir es que me doy cuenta que muchos compañeros juristas míos, cuando hablas, ¿no? Estoy trabajando ahí en una sociedad que es un medio propio, hay una connotación negativa que acompaña al concepto, ¿no? Y yo no sé muy bien si es debido a que la regulación normativa se ha producido ahí tardíamente, ¿no? En la directiva y ahora en la ley de contratos, que se traspuso el año 2017, no entró en vigor hasta el 18, luego los tribunales lo interpretan, todavía sigue el TJUE mandando ahí jurisprudencia, está bien activa, ¿no? Interpretando los requisitos. Quiero decir que es algo que se está forjando y todavía, como no está consolidado, genera inseguridad. O no sé si en determinados sectores ha habido una actividad muy agresiva por parte de algunos medios propios, y eso ha generado una incomodidad en el mercado, pero quisiera que pudiéramos hacer un análisis desprendiéndonos de todos esos prejuicios, de ese contexto, y ver que en determinados casos pues es una solución válida, ágil y que no es tan de riesgo. Por ejemplo, cuando yo decía datos, ¿no? Claro, cuando hablábamos, por ejemplo, de los servicios a las personas, y vuelvo a lo mío, porque es lo que conozco, ¿qué pasa? ¿No? Que la administración pública, cuando decide cómo va a gestionar sus servicios, pues tiene un montón de servicios. Pero cuando gestiona servicios destinados a las personas, pues a lo mejor ahí el juicio de cómo los gestionó va a tener que ser distinto. Quizá las razones de eficacia en un plano de mercado, desde el punto de vista puramente económico, no sean totalmente aplicables. Y esto no es que lo diga yo, es que también lo dice Europa, ¿no? O sea, porque la gestión de servicios no solo es lo lícito o no lo lícito. También existe, que seguro que habrás oído hablar de ello, el concierto social, que es un vehículo que ahora se está habilitando por distintas comunidades autónomas y que además preferencian pues, las entidades del tercer sector por delante de las entidades privadas. ¿Y en base a qué? ¿En base a una política de mercado? No, en base a que se trata de servicios a las personas, entonces se busca esa connotación solidaria y social de las entidades que los van a gestionar, ¿no? Pues mira, como yo digo que para protestar delante del papel que van a hacer los medios propios y utilizar eso como argumento para limitar la capacidad de la administración para decir cómo gestionar los servicios, hay que ir con datos. Nosotros nos movemos en el Servicio de Atención a Domicilio en Cataluña, entre otros servicios sociales, y la Generalitat de Cataluña tiene un instituto público que se dedica a la valoración de políticas, del impacto de las políticas públicas. Y en julio del año 2022 hizo un informe que valoraba el estado del Servicio de Atención a Domicilio en la comunidad autónoma y analizó el SAT. Y se dio cuenta que un 8% del SAT de Cataluña estaba en gestión directa. Un 8. Madre mía. Había el 92. El 40% de este 92 estaba en manos de dos operadores, uno del sector privado y otro del tercer sector. Yo no analizo si es bueno o malo, no lo sé, que el sector esté así de polarizado y que haya dos entidades que tengan ese peso. Pero en cualquier caso, no parece que la gestión directa esté siendo una amenaza directa al mercado en este caso. Además, en un mercado tan creciente, porque todos somos conscientes de que la pirámide demográfica se está invirtiendo y que en los próximos años vamos a necesitar servicios sociales para gente mayor en cantidad. Entonces, ahí sí tenemos datos. Esto de vez en cuando te cae un informe de estos y te da herramientas para poder justificarte y para poder defender que la administración tiene un papel a jugar y debe poderlo jugar, porque cuando los ciudadanos democráticamente elegimos a nuestros gobernantes, los escogemos también para ese tipo de decisiones. Sí, claro, está claro. Esto,
A mí me gusta esto que hablas del tema de los prejuicios, ¿no? Porque yo creo que hay una parte de carga muy negativa de imagen de determinados sectores hacia los medios propios porque no dejan de estar ahí a caballo entre lo público y lo privado y es fácil, y no voy a decir quién porque es, es una cosa común, pues pensar que un medio propio, estando entre una cosa y otra, para algunos tiene lo peor de dos mundos y para otros tiene lo mejor, ¿no? Te van a decir, pues tiene lo malo de la empresa privada y lo malo de la administración pública, o habrá otros que te van a decir que tiene lo bueno de la empresa privada y lo bueno de la administración pública. En todo caso, como bien señalas, no solo es que son importantes y demás, sino que además los medios propios también contratan y muchas veces es una manera de hacer contratación. O sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos los datos de los medios propios porque eso todavía, los encargos a medios, porque ese melón todavía no lo hemos abierto y supongo que cuando lo abriremos tendrá tanta complejidad o más que los contratos, pero sí que sabemos que los principales medios propios, al menos a nivel AG, han aumentado mucho su volumen de contratación en los últimos años, ¿no? Traxa, Ineco, ISDEFE, por ejemplo, han aumentado su papel de manera importante y eso no será, o sea, eso es entrar en el mercado directamente. Lo que pasa es que muchas veces interponiéndose entre sus propietarios, sus administraciones, sus socios y el mercado, aportando quizás un mayor conocimiento del mercado y una mayor experiencia. Y esto es solo un ejemplo. Y ahí es lo que va la pregunta, y es que ¿qué papel pueden desarrollar los medios propios para consolidar este mecanismo allá donde se desee consolidar, siempre teniendo en cuenta que es una posibilidad, ¿no? Claro, de entrada el medio propio no es obligatorio para la Claro. administración, entonces es un mecanismo más. Y si se utiliza es porque el legislador lo ha previsto. Es decir, el Claro. legislador ha decidido que la administración cuente, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, que la administración pueda contar con ese mecanismo. Entonces hay que ser exigente con el cumplimiento de la ley, yo estoy de Claro. acuerdo, porque aquí se trata de utilizar en su justa medida la opción de gestión o de encargo que el legislador le ha dado a la administración. No Claro. obstante, si se cumplen los requisitos, eso tiene que ser una opción. Y Claro. a mí me parece que al final, como tú bien decías, el crecimiento de esos medios propios no es que cuando entra un encargo medio propio sea una caja negra, que eso se sale del mercado y no ve nadie más, sino que también generan actividad económica. Y ese ruido que se ha levantado, ¿no?, de que estamos compitiendo contra la administración, bueno, hay muchos controles que tienen que seguir los medios Ujú. propios, aunque sean sociedades mercantiles. Hay muchos Sí. controles que la sujeción a la ley de contratos, vamos a ver, eso ya por sí solo es una inversión en estructura y en control De verdad. elevadísima. Entonces, yo entiendo la queja por parte del mercado, pero Ujú. es que al final el legislador lo ha permitido Ujú. y no porque en determinados ámbitos se generen ese ruido mediático, ¿no? De hombre, ¿qué está ocurriendo aquí? Que con las obras, o Ineco también es otro de los ejemplos Sí. que más se cita. Eso no tiene que dejar que en otros ámbitos pueda ser una opción muy necesaria que la administración tiene que poder ejercer. Ujú. Pero siempre, claro, sujetándonos al cumplimiento estricto Claro. de los requisitos legales, que no son pocos, porque si la directiva Claro. fijaba unos, nuestra normativa interna ha fijado otros añadidos. Y en nuestro sector, además, yo ya digo, no se puede entretener quejándose de los medios propios, pero es que el concierto social, que también es un sistema de Ujú. gestión que la normativa europea permite y que deja al margen de la ley de contratos, va a ser otra vía. Y lo que está haciendo la administración, ¿qué es? Es buscar soluciones, porque a veces Claro. lo que hace la administración es buscar una solución a una necesidad. Nosotros nos hemos encontrado a veces en administraciones que deciden dejar de licitar porque han tenido una mala experiencia. ¿De acuerdo? Eso no quiere Claro. decir que el sector privado no funcione bien. Hay, infinitos buenos ejemplos de buenas prácticas en Ujú. el sector privado y de contratos que se sostienen y se mantienen en el tiempo, y de casos de éxito en el sector privado que no tienen vinculación con la administración pública, y gracias a eso se sostiene el sistema, lo repito. Pero cuando la administración escoge cómo gestiona según qué cosas, pues va abriendo vías y tiene que Claro. poderlo hacer. Y eso puede tener un impacto en el mercado, pero es que quizá nuestro estado social, democrático y de derecho,
implica eso también. Claro, es que es un poco esa cuestión, ¿no? En realidad, hablamos mucho de la necesidad transaccional de la contratación, que está ahí, pero la contratación también tiene una vertiente de política pública, ¿no? Y esa política pública, pues, que se dirime democráticamente, a veces irá por la decisión del voto de la ciudadanía hacia consolidar más mercado o hacia consolidar un mayor control del sector público o a consolidar una mayor cohesión social dando entrada al tercer sector, pero eso es una cosa que corresponde a la soberanía de cada ciudadano, ¿no? No es una cosa, no deberíamos considerarlo como una cuestión estrictamente técnica porque es una cuestión de proyecto político común que tenemos que darnos todos porque va a afectar a la vida de todos, ¿no? Y eso creo que es una cosa que quizás cómo nos movemos, y soy el primero, en una realidad tan del día a día, tan jurídica, tan técnica y demás, muchas veces olvidamos el gran trazo de esa parte de la política de contratación, ¿no? Y ya con esto quiero hacerte la última pregunta para no tenerte secuestrada más rato aquí y demás. Y es que, bueno, ha habido los últimos meses, ha habido varios sentencias, dictámenes y demás, algunos de ellos bastante interesantes, acerca, por ejemplo, de la declaración de idoneidad de medio propio y demás, que están concretando esto que tú has dicho, ¿no? Que es una fórmula que está viva, que la ley, aunque lleve 5 años y ya nos parezca toda una vida, lleva solo 5 años y eso en años de jurídicos es como 6 meses y están aprendiendo a andar, como quien dice, y estos cambios van a tener una influencia. ¿Cómo ves tú el futuro de los medios propios a tenor de cómo se está consolidando esta doctrina jurídica y jurisprudencial respecto a su uso? Bueno, yo creo que se va a pacificar la Ujú, visión que se tiene del medio propio, en el sentido de que ya no es esa opción residual excepcional que tiene que ser de máxima urgencia y que requiere de un expediente absolutamente fuera de lo común, sino que ujú, se va a ver como una opción que, siendo una excepción a la ley de contratos, no es excepcional. Quiero decir ujú, que es un canal alternativo a los demás que tiene la administración pública y que con el tiempo todo ese ruido que está generando, ¿no? La entrada en vigor de la directiva, el alcance del control conjunto, espero que se vayan sentando las bases y que las administraciones puedan escogerlo o no ujú. con algo más de tranquilidad. Es verdad que en España todavía no tenemos muchos pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo al respecto. Hay varios asuntos en casación en este momento que van, creo yo, a ayudar a ir perfilando sobre todo el tema del control conjunto. Sí hay sentencias sobre medios propios previas, pero sobre este aspecto en concreto de entidades controladas por muchas administraciones todavía no. Pero sí hay muchas sentencias sobre control conjunto en Europa Sí, ya en fin, yo quiero pensar que se va a normalizar. sí, Y, sí. y ya si me permite solo un apunte en relación a lo que decías antes de hacerme esta última pregunta y desde el punto de vista técnico, Ujú, no hay que olvidar, como decía ya al principio de la intervención, que los medios propios forman parte de la administración, que los encargos son un acto de autoorganización sí, interno y que por lo tanto cuando se producen encargos a medios propios, si se cumple la normativa, no existen dos voluntades. Y si no ujú, existen dos voluntades, no se puede hablar propiamente de competencia, es que es la ujú. administración Sí, misma que está desarrollando su acción de gobierno, digamos. Entonces sí. eso, cuestionarlo es delicado, porque Ujú, pertenece a la base misma del Estado de Derecho. sí, En fin, sí. Sergio, no quería terminar sin No, decirlo. no, me queda claro que, bueno, que la tendencia también es lo normal, ¿no? Que es a una normalización, ¿no? Ha llegado una cosa que es relativamente nueva y que por lo tanto es conflictivo. Todo lo que es nuevo y es importante es conflictivo porque, ¿no? Y que a base, pues, de práctica y de decisiones jurídicas y demás, pues vamos familiarizándonos y vamos normalizando su uso, para bien o para mal. Esa normalización posiblemente tenga un uso más frecuente, pero también un uso menos conflictivo y posiblemente más adecuado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no porque sea más, porque antes fuera inadecuado, sino porque antes directamente no sabíamos qué era lo adecuado porque
teníamos que ir aprendiendo sobre la marcha cuando se hace una ley, y una ley tan amplia como esta, con un tema tan complejo como la contratación, con todos los matices. Y bueno, vosotros mismamente no me puedo ni imaginar todas las capas de complejidad que puede tener un contrato de servicios sociales en cuanto a responsabilidad, a seguimiento y demás. Pues al final esto acaba llevándote a tener que a definir esas normas, y esas normas es prácticamente imposible hacerlo de manera prescriptiva, ¿no? Hay que ir haciéndolo paso a paso y día a día. O sea que, bueno, me parece todo un reto enorme el que os queda. Yo creo que ya tienes menos deporte de riesgo los próximos años y ya más... Habrá que verlo, no hay que subestimar nunca. Eso sí. El día menos pensado sale un dictamen de una junta consultiva un poco dispar y nos volvemos locos como con los contratos menores. En fin. Oye, Elena, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho sobre cosas de las que no sabía tanto hasta ahora y que sin embargo me interesan. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer. Pues nada, y a las demás personas ya os vemos en la próxima mesa de contratación. No sabemos si será más larga, si será más corta, pero desde luego será igual de estupenda que esta. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.